En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Y como le comentaba antes de la pausa, bienvenidos de vuelta en primera instancia, estamos con el señor analista político y abogado José Antonio Torres Iriarte. ¿Cómo está, José Antonio? Qué gusto, Santiago. Es una grata oportunidad conversar contigo. No, igualmente. José Antonio, ¿cómo lees el allanamiento de la operación Valquiria 2 que se llevó ayer y la denuncia constitucional a la fiscal de la Nación? Bueno, creo que la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, dentro del marco de la Constitución, está cumpliendo con sus atribuciones, no hay ningún abuso de poder, y en lo que se refiere a la denuncia constitucional interpuesta ante el Congreso contra Pedro Castillo, creo que en este caso el Congreso tiene la potestad y la facultad de actuar dentro del marco de la Constitución y políticamente. Ahora, respecto a los allanamientos, tanto de las oficinas congresales y domicilios de los congresistas de Acción Popular llamados niños y que han cedido su voto y respaldo político hacia Pedro Castillo, creo que también se ha actuado dentro de los marcos de la legalidad, no hay ningún abuso de poder, y el llamado gabinete en la sombra, las detenciones preliminares por 10 días a este grupo de personas del entorno del presidente Pedro Castillo, tampoco se ha producido ninguna violación. Lo que queda claro que el gobierno ha optado por la estrategia del frente externo, ir hacia la comunidad internacional, hacia la prensa extranjera, y por eso anoche deliberadamente dejó de lado a la prensa nacional y prefirió tratar el tema solo con los corresponsales de prensa extranjera, que de alguna forma han tratado de tomar nota del mensaje político del presidente, porque él no tiene ninguna razón ni argumento legal o jurídico para asumir su defensa, solamente invocar pretensiones de un golpe bajo otra modalidad o forma, como lo ha señalado anoche en la conferencia de prensa, ¿no? Pero esta estrategia externa, ¿no te parece en demasía violenta? Es decir, no es que se haya planificado de un momento a otro, sino que prácticamente se dejó fuera a los periodistas, ¿no? O sea, ¿no te parece burdo? Totalmente. Ha sido un acto no solo de, descortesía impropio, que ha significado la protesta de los medios de comunicación, de los voceros de los medios de comunicación, incluso del Colegio Profesional, del Colegio de Periodistas del Perú, sino que además demuestra la vena autoritaria del gobierno, que cree que en el frente externo está la forma de hacer política y considera que el frente interno ya lo ha perdido. Entonces, y esto se condice con otros actos que han trascendido en las últimas horas, ¿no? Que miembros del batallón USA de Junín están guardando vigilancia en Palacio de Gobierno de una manera tampoco, de alguna forma inapropiada y que no se ha dado anteriormente a lo largo de la historia nacional. Entonces el gobierno está optando entre una aparente legalidad en el frente externo, buscando la colaboración y el apoyo de sus aliados políticos, ¿no? Y ahí están los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina seguramente, López Obrador en México, incluso tal vez del secretario general Luis Almagro, que hace pocos días expresó su beneplácito por haberse reunido con Pedro Castillo, pero estoy seguro que la opinión pública, la ciudadanía que ya empieza a reaccionar y a movilizarse progresivamente en los próximos días, va a marcar el curso y el derrotero político del país. José Antonio, antes de entrar al tema internacional, yo quería comentar contigo brevemente dos temas. El primero es, ¿qué puede conseguir el presidente sacando a los regimientos militares a la Plaza de Armas? Claro, yo creo que el presidente Pedro Castillo está demostrando su formación marxista-leninista, cree que está en una trinchera sindical y cree que es el momento de actuar políticamente haciendo uso de los instrumentos de fuerza que él tiene a su disposición. Él no sabe distinguir entre lo privado y lo público y entre lo que es ser jefe de Estado y ser
un actor político, él está ahora actuando políticamente y de alguna forma estoy seguro que va a seguir presionando hacia... esta es una maniobra psicológica, ¿no? Una manera de decir estoy fuerte, tengo el respaldo de los institutos armados o por lo menos de la Guardia Pretoriana que cuida Palacio de Gobierno y voy a dar, lo ha dicho ayer en el patio de Palacio de Gobierno ante un grupo de personas que se reunieron para la promulgación, si no me equivoco, de una ley aprobada en el Congreso. En todo caso, el presidente va a optar por la confrontación política y desafiar a la oposición y haciendo una medición de fuerzas. Creo que la batalla la tiene perdida, creo que el frente externo, las primeras reacciones que se conocen, no le da mucha credibilidad a las argumentaciones del gobierno y definitivamente la decisión más importante la tomará el Congreso en los próximos días, ¿no? Vayamos al tema del Congreso, José Antonio, ya que tú también has trabajado bastantes años ahí. Sí. Los niños de Acción Popular, son 6, ¿no?, que están en la investigación. Exministros como el señor González dice que con excepción de una bancada hay niños en todas. ¿Cómo se puede plantear un escenario legislativo si es que está lleno de estos infiltrados o de estos doble agentes, ¿no? ¿Cómo podemos, a qué tipo de votación nos vamos a enfrentar en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la comisión permanente y en el pleno? ¿A qué tipo de escenario nos vamos a enfrentar si es que pasan por agua tibia esta denuncia constitucional que ha hecho la fiscal de la Nación? ¿Qué hacer con el Congreso? Yo estoy seguro que el camino que va a confrontar el Congreso va a ceñirse al reglamento del Congreso, pero también hay que entender que estamos ante figuras atípicas que no se han presentado en la historia parlamentaria reciente, de tal modo de que en la mañana escuché a algún congresista que pedía ya no sean parte de la subcomisión los congresistas que están siendo cuestionados y que sus domicilios y oficinas han sido allanadas en las últimas horas. Pero no creo que esa actitud, esa respuesta política nazca de estos miembros de Acción Popular, y lo que más deploro es que un partido con la historia de Acción Popular no haya podido pronunciarse y deslindar con este grupo de congresistas que responden a intereses particulares y que se han convertido en portavoces del gobierno. Creo que el tema legislativo va a tomar semanas, no puede darse decisiones en el corto plazo, y lo que sí podría entenderse si tenemos una mirada política es que todo el insumo, todos los elementos, todos los hechos corroborados, toda la investigación preliminar en curso que ha sido entregada al Congreso por el Ministerio Público podría ser el insumo y el detonante para emprender con mayor éxito o con mayor liderazgo una moción de vacancia presidencial. Ahora, el tema de los votos, es verdad, yo también recuerdo el escenario de Martín Vizcarra, nadie tenía confianza que una segunda moción de vacancia presidencial en noviembre del 2020 iba a tener el éxito que tuvo y la votación que alcanzó 105 votos. De tal modo que me parece ante un escenario inédito, un escenario con actores nuevos y con circunstancias diferentes, podría darse por la naturaleza de los hechos, por la gravedad de los hechos, y ahora ante una prensa independiente, que espero que no se deje mellar, no se deje humillar una vez más, demuestre independencia y objetividad frente al poder político y actúen todos los medios que ayer han sido agraviados por el presidente Pedro Castillo, actúen conforme a los principios de la transparencia y la libertad de expresión y ayuden a que la opinión pública no tenga ya el más mínimo respeto y consideración por un gobierno corrupto e incapaz, que además está liderado por un jefe de Estado que, más allá de las ideologías y las posiciones políticas, ha defraudado a la institucionalidad democrática, ¿no? ¿Crees que este es un punto de no retorno o que todavía el régimen tiene para largo? No, el gobierno de Pedro Castillo, cuando estamos frente a un gobierno liderado por personas formadas, no en el sindicalismo, sino en el marxismo-leninismo, estoy seguro que ellos van a actuar de manera temeraria, incluso poco respetuosa por la legalidad y las formas democráticas, y van a resistir. Ahora, ¿hasta cuándo pueden resistir? Ellos confían que va a haber una movilización popular. Creo que, por ejemplo, Antauro Humala, que ha sido hasta ahora
una persona con doble discurso que no ha tenido una posición crítica respecto a Pedro Castillo, me imagino que no se va a sumar a un esfuerzo para mantener en el gobierno a Pedro Castillo luego de las imputaciones señaladas en esta investigación preliminar a cargo de la Fiscalía de la Nación. De tal modo que pueblo y digamos, movilizaciones, marchas, respaldo ciudadano, universitario, sindical, no creo que logre cohesionar y movilizar Pedro Castillo, y más aún en circunstancias en las que su relación personal con Perú Libre y Vladimir Cerrón parece estar en un punto de máxima tensión, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿tú crees que podría haber una confrontación? Ya estamos hablando en movilizaciones, algo parecido a lo que ocurrió con el señor Merino o algo parecido a lo que ocurrió en la marcha de los Cuatro Suyos. Bueno, en la marcha de los Cuatro Suyos se dio un escenario donde la oposición de ese entonces tuvo cierta coherencia y cierta organización, ¿no? Y tuvo un impacto en la ciudadanía y en el frente externo. Ahora estamos en una etapa en la que este gobierno tiene un aliado, que es el frente externo, donde los líderes, partidos y movimientos del socialismo del siglo XXI y los gobiernos, ¿no? Como el de Colombia, como el de México o Argentina, podrían tomar una posición de apoyo tácito o de cierta neutralidad o distancia, pero no de condena a actos violatorios de la institucionalidad democrática. Yo creo que Pedro Castillo es capaz de todo. Creo que es muy hábil para victimizarse. Ayer mencionó el nombre de su señora madre o la situación de salud de su señora madre, y siempre va a encontrar las razones y artilugios para tratar de llevar a la máxima expresión la victimización. Sin embargo, me parece que se está quedando virtualmente solo, sus aliados cada vez son menos, y me parece que una izquierda, más allá de las líneas ideológicas, porque hay muchos matices en la izquierda marxista peruana, puede, por un tema de sobrevivencia, empezar a tomar distancia del gobierno que encabeza Pedro Castillo para no comprometer su futuro político y electoral en los próximos años. Ahora bien, José Antonio, hay ciertas figuras en el gabinete que no necesariamente son defensores o tienen carreras aparte de ser parte del gobierno de Castillo. Hay otros que simplemente son, digamos, parte de su corte, ¿no? Como el ministro Salas, etcétera. Pero personas como Kurt Burneo o César Landa, que tienen carreras tanto profesionales como políticas al margen de este gobierno, ¿no te sorprende que no renuncien? Totalmente, totalmente. César Landa, que tiene una carrera y con logros académicos, está demostrando una vez más falta de, digamos, de dignidad, decoro, o porque ya hace mucho rato ha podido deslindar o por lo menos expresar algunos reparos al manejo del gobierno. Creo que es un hombre que ha logrado méritos académicos, pero no ha logrado una carrera política, y parece que no tiene voluntad de renuncia, ¿no? Fue cesado, luego repuesto, se sintió honrado con presidir la Asamblea General o moderar los debates, y creo que no tiene conciencia de la gravedad que afronta el país, y yo más deploro que se esté prestando a ser la voz del gobierno ante la comunidad internacional para dar apariencias de que hay en marcha una oposición golpista, una oposición irresponsable que no acepta los resultados del 2021. Por otro lado, Kurt Burneo también es una persona de larga trayectoria profesional, creo que es un economista con algunos méritos, pero me parece que en este momento el gabinete, lo menos que podría hacer el gabinete es mostrar algunas diferencias en la interna, ¿no? Porque de lo contrario están demostrando al país que más allá de la vocación de aparente servicio público existe una complicidad con hechos graves de corrupción. ¿Cómo queda toda la izquierda progresista, José Antonio, que dijo de que si el presidente era corrupto o se pasaba de la raya, la red que comunica, ellos lo iban a sacar con sus famosas zapatillas? Bueno, yo creo que la izquierda, ese sector de la izquierda,
digamos, ayornada, supuestamente moderna, cosmopolita, con una visión futurista, ambientalista, feminista, ha perdido toda credibilidad y autoestima, ¿no? Me parece que si ellos convocaran movilizaciones, ya sea de rechazo o de condena a Pedro Castillo o de apoyo a Pedro Castillo, aquellos que se movilizaron, que además no fueron tantos como se supuso en el 2020, no van a tener ellos el asidero que alcanzaron con el apoyo de los grandes medios, ¿no? Que fueron los que difundieron las marchas de noviembre del 2020. Creo que van a fracasar rotundamente. Me parece que el país va a entrar a una etapa de mayor polarización, mayor debate, pero también de un realineamiento político en el que pueden surgir nuevos actores bajo otros liderazgos y bajo otros conceptos, porque el país debe superar esa crisis y mirar mirar el entorno internacional. El 2023, ya lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, otros organismos, se presenta con pronósticos muy difíciles, muy adversos para la economía mundial, y Perú no es ajeno a los acontecimientos que ocurren en los mercados internacionales. Somos país agroexportador, somos un país minero, somos un país que depende mucho de los precios internacionales de las materias primas, y por cierto, el factor inversión está dañado desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo. Ahora bien, para ir al artículo que publicaste el día de ayer en el diario Reporte, tú señalas que, bueno, cambiando un poco de tema, pero claramente también tiene que ver con el Perú, porque la OEA ha estado aquí la semana pasada en una asamblea. Se ha visto que Almagro ya en 2 o 3 oportunidades se ha reunido con Castillo y ha hablado muy bien de él. Se sabe que Harold Forsyth está movilizándose muy bien como embajador peruano en la OEA para promover los intereses no del Estado, sino de Pedro Castillo. Así es. Tu artículo se llamaba, o el título iba referido hacia la falta de liderazgo de Luis Almagro. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este? Sí, claro. Luis Almagro creo que ha perdido seriedad, credibilidad. Fue canciller del Uruguay alguna vez. Recuerdo que incluso el partido Frente Amplio, que gobernaba Uruguay con Pepe Mujica, lo apartó de su agrupación, y creo que ahora se ha convertido en un político funcional a las dictaduras latinoamericanas. Tiene un doble discurso. Su posición errática en el caso de la crisis boliviana, apoyó y avaló la 4ª postulación de Evo Morales, luego cuestionó los resultados electorales con un informe de auditoría de la OEA, y no fue capaz de acompañar a la presidenta en ejercicio Áñez para poder afrontar la crisis que devino por el COVID, y luego el MAS ganó nuevamente las elecciones bajo el liderazgo de Arce. Entonces yo cuestiono mucho a Almagro porque no tiene visión política, o se ha convertido solamente en un acompañante de dictaduras latinoamericanas, porque tampoco ha sido frontal con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, como correspondía. Y por otro lado, más allá de las ideas, todo político y todo funcionario internacional tiene de alguna forma una posición personal o una visión del mundo, pero creo que él, como secretario general, no está cumpliendo el encargo recibido hace un tiempo. Me parece que se ha puesto al servicio de los más oscuros intereses, y en ese propósito de alguna forma la voz y vocero de un gobierno como el de Pedro Castillo, al que ha venido a respaldar en diciembre del año pasado ante la inminente vacancia presidencial. Posteriormente vino a avalar a los organismos electorales en una foto con Salas Arenas en Cancillería, y lo que dijo hace unos días en conferencia de prensa respecto a lo que llamaba logros del presidente Castillo y su gobierno en el campo de la agricultura, la verdad que ponen de manifiesto el nivel al que ha llegado la conducta personal de Luis Almagro. Ahora, me llama bastante la atención el tema de Bolivia. Es verdad que Bolivia pasó una crisis política gravísima en la que hubo un presunto fraude, en la que hubo un telefonazo de las Fuerzas Armadas para que Evo se retire de Palacio, en la que hubo un gobierno de transición llevado a cabo por la señora Áñez, que era la segunda vicepresidenta del Senado, en el que hubo unas nuevas elecciones en las que el MAS sí ganó legítimamente. Sin embargo, hoy en día el MAS ha recuperado el poder y vemos que es una situación ya prácticamente de autoritarismo, o por lo menos protoautoritarismo,
o un autoritarismo a través de los años únicamente interrumpido por los militares y por el gobierno de Áñez, en el que hay presos políticos, ¿no? Así es. Y es nuestro país vecino, uno de los con los que más compartimos frontera, es un socio comercial, es un socio, incluso ha sido socio político, y nadie habla nada de este tema. La hija de la señora Áñez, es presidenta de Bolivia, interina al menos, está presa, ¿no? Entonces... Así es. Efectivamente, ese es un tema que también trato en el artículo que publicó ayer el reporte, en el sentido que yo lamento que la Asamblea General de la 52 Asamblea de la OEA haya manifestado su solidaridad con Cristina Fernández bajo el supuesto que iba a ser víctima de un magnicidio en Buenos Aires, pero no haya dicho una sola palabra, ni siquiera cierta preocupación haya expresado la Asamblea respecto a la sentencia, porque ha sido sentenciada a 10 años de prisión la señora Yanine Áñez, y efectivamente su hija, Carolina, estuvo en la asamblea, se reunió, tengo entendido, con Luis Almagro. Tuve la ocasión de saludarla personalmente, expresarle mi solidaridad. Le he ofrecido seguir sumando esfuerzos para que se haga un proceso justo, porque de alguna manera los jueces en Bolivia han desnaturalizado el proceso judicial y han impuesto una condena de naturaleza política de 10 años que se están cumpliendo bajo una carcelería muy estricta, donde se le ha privado incluso de acceso a los servicios médicos y donde no se ha cumplido con los estándares mínimos de un proceso que cumpla la legalidad boliviana, ¿no? José Antonio, para cerrar, la última pregunta que te quería hacer sobre la región. Ha salido una encuesta hoy día en la que parece que Lula y Bolsonaro en la segunda vuelta, que se viene dentro de 2 semanas, el 30 de octubre, sí, están empatados. ¿Cómo lees la situación brasileña? Bueno, estoy seguro que por un tema estadístico, quien tiene la primera opción para ganar, porque viene ascendiendo en las encuestas en la intención de voto, es Bolsonaro. Y estoy seguro que el Lula, que ya tiene más de 75 años, que no goza de la popularidad que tuvo alguna vez en todo Brasil, tiene un adversario que va a derrotarlo, tengo esa impresión, porque si ya las encuestas que habían hablado de una victoria en primera vuelta de Lula sobre Bolsonaro por 14 puntos de diferencia, ahora reconocen que hay un empate técnico, es porque estadísticamente los resultados están favoreciendo a Bolsonaro, que es un candidato en ascenso. Y no hay que olvidar que en Brasil tienen derecho a votar más de 150 millones de habitantes y no fueron a votar en primera vuelta cerca de 30 millones de electores. Entonces creo que en ese gran bolsón están, digamos, los electores que podrían inclinar la intención de voto a favor de Bolsonaro el próximo 30 de octubre. Muchas gracias, José Antonio, por este viaje por la región y el análisis sobre el Perú. Bueno, muchas gracias. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.